El silencio aquí arriba, en plena Sierra Nevada, era lo primero que te golpeaba. Un silencio tan absoluto que dolía, una quietud que te hacía sentir pequeño e insignificante. O quizá era yo la que se sentía así, atrapada en esta jaula de oro macizo. Las ventanas, que ocupaban toda una pared, ofrecían una vista impresionante de picos nevados bajo un cielo plomizo, pero se sentían más como una barrera que como una invitación. Mi vida entera, mis últimas 72 horas, se habían condensado en una avalancha que me había arrastrado hasta este lugar remoto, lejos de mi piso diminuto en el barrio de La Latina, lejos de la frenética normalidad de Madrid. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? La respuesta, o el inicio del desastre, se llamaba Carlos Moretti y un vaso de whisky de Malta. Recuerdo el líquido ámbar bailando en mi copa, atrapando la poca luz de aquel bar de lujo. El Meridian, Dios, solo el nombre ya te ponía los pelos de punta. Recuerdo haber trazado el borde de la copa con la yema del dedo, mientras José, mi acompañante, divagaba sobre su cartera de criptomonedas. Aquella cita había sido un error. Lo supe desde el instante en que sugirió ese sitio. Cortinas de terciopelo que parecían telones de teatro, clientela que claramente venía de otra órbita fiscal. Y entonces, la tecnología blockchain, ¿sabes? Es que va a revolucionar todo, seguía José. Sus dientes, demasiado blancos, su colonia, demasiado fuerte. Yo asentía mecánicamente, la culpa punzándome la conciencia. José no era malo, simplemente no era interesante, no era peligroso, no era... No terminé esa idea, la corté de raíz antes de que tomara forma. 3 años trabajando como asistente ejecutiva me habían dejado la vida social como un desierto, un páramo de invitaciones rechazadas y cafés aplazados. Cuando José, de contabilidad, me invitó a salir, dije que sí antes de que mi cerebro pudiera fabricar una excusa decente. El hielo en mi bebida tintineó. Tomé un sorbo, dejando que el ardor del whisky me anclara a la realidad. A nuestro alrededor, las conversaciones zumbaban, una sinfonía de copas, risas amortiguadas y el jazz sensual que brotaba de altavoces invisibles. El aire olía a cuero caro, a tabaco y a algo más oscuro, algo que me erizaba el vello de los brazos. María, ¿me estás escuchando? ¿Perdón? Sí. Blockchain revolucionario. Esforcé una sonrisa. Tenía que ir al lavabo, dije, y ya me estaba levantando del taburete. Mis tacones repicaron contra el suelo de mármol mientras me abría paso entre la multitud de un jueves por la tarde. El baño era un santuario de mármol blanco y grifos dorados. Apoyé las manos en el lavabo, mirando mi reflejo. Mis ojos castaños lucían cansados, con sombras que delataban demasiadas noches en la oficina, organizando la vida de otros mientras la mía acumulaba polvo. Me ajusté el vestido, uno azul marino que de repente me parecía demasiado ajustado, y retoqué el labial, un rojo intenso que había comprado por impulso y nunca había tenido el valor de usar hasta esa noche. «¿Estás bien?», me susurré al espejo. La gente normal tiene citas normales. Pero incluso mientras lo decía, algo se retorció en mi estómago. Una advertencia, una premonición. Cuando salí del baño, el ambiente había cambiado. Sutil, como la calma antes de la tormenta, cuando la presión del aire desciende y cada animal busca refugio. Las voces de la gente habían bajado una octava. Las miradas se dirigían a la entrada y entonces lo vi. Él estaba cerca de la barra y el mundo parecía reorganizarse a su alrededor. Carlos Moretti, mi jefe durante los últimos 3 años, el hombre cuyo café preparaba,
cuyas reuniones programaba, cuyos secretos guardaba bajo llave. Llevaba un traje negro que seguramente costaba más que el alquiler anual de mi piso, hecho a medida con una precisión tal que parecía una segunda piel. Su pelo oscuro, peinado hacia atrás, revelaba la arquitectura afilada de su rostro. Ángulos y sombras, hermoso como una hoja de afeitar, peligroso, preciso. Dos hombres lo flanqueaban, figuras imponentes con ropa oscura, cuyos ojos escudriñaban las salas sin descanso. Se me cortó la respiración. Carlos Moretti nunca iba a lugares como este. Él operaba desde su oficina, esa fortaleza de cristal y acero en la planta 52 de una torre en la Castellana, o desde su finca en los alrededores de Toledo. Asistía a reuniones privadas, clubes exclusivos, lugares donde las cámaras no estaban permitidas y los testigos no hablaban. ¿Por qué estaba aquí? Su mirada barrió la barra, metódica y minuciosa. Y cuando esos ojos oscuros aterrizaron en mí, todo se detuvo. El tiempo, la respiración, el latido del corazón. Su expresión no cambió. Nunca lo hacía, pero algo brilló en esas profundidades. Algo que me erizó la piel con una mezcla de conciencia, reconocimiento, posesión, y debajo de todo, algo que se parecía inquietantemente a la furia. Se movió hacia mí con gracia depredadora. Sus guardaespaldas abrían un camino entre la multitud sin tocar a nadie. La gente simplemente se apartaba, como si sus instintos de supervivencia reconocieran lo que sus mentes conscientes quizá no. Que este era un hombre que no pedía espacio, lo tomaba. Señorita Ruiz. Su voz era baja, controlada, pero yo había trabajado para él el tiempo suficiente para escuchar el filo bajo la seda. No esperaba encontrarla aquí. Se me secó la boca. Señor Moretti, esta es mi noche libre. Eso veo. Sus ojos se posaron en José, que había aparecido a mi lado, con una expresión confusa y ligeramente intimidada. Buen instinto, José. ¿Y este quién es? No había una forma educada de interpretar esa pregunta. Era territorial, posesiva, el tipo de pregunta que no tenía respuesta correcta. José Chen, de contabilidad. José extendió la mano, valiente u olvidadizo. Trabajo en... Sé dónde trabajas. Carlos no le estrechó la mano. Su atención volvió a mí y el peso de su mirada era físico, sofocante. Señorita Ruiz, necesito hablar con usted en privado. No era una petición. En realidad estoy en una cita, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. En algún lugar de mi pecho, algo imprudente floreció. 3 años de profesionalidad meticulosa, de mantener límites, de fingir que no notaba cómo sus ojos se demoraban a veces. Puede esperar hasta mañana. La temperatura en mi proximidad inmediata bajó 10 grados. Uno de los guardaespaldas de Carlos se acercó, pero Carlos levantó un dedo, apenas un movimiento, y el hombre se congeló. Esa era la cuestión con Carlos Moretti. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Su poder residía en el silencio, en la certeza absoluta de que sería obedecido. Una cita. Repitió las palabras como si le supieran mal. Su mandíbula se tensó, la única señal de emoción que cruzaba aquella fachada controlada. Tuviste una cita. No era una pregunta, era una acusación. Sí. Levanté la barbilla, aunque el pulso me martilleaba en la garganta. ¿Hay algún problema? Necesitamos discutir su horario para mañana. Sus palabras eran cortantes, precisas. Ha habido cambios. Cambios que requieren interrumpir mi tiempo personal.
Algo peligroso brilló en sus ojos. Su tiempo personal es mi preocupación cuando afecta su rendimiento. Mi rendimiento ha sido ejemplar durante 3 años. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Quizá era el whisky. Quizá era la forma en que José estaba allí como un espectador confuso en un partido de tenis. Quizá eran 3 años de tragarme todo lo que sentía cada vez que Carlos me miraba con esos ojos insondables. Ejemplar. Se acercó, invadiendo mi espacio con la confianza de alguien que era dueño de cada habitación en la que entraba. El olor de él, sándalo y algo más oscuro, algo que me hacía pensar en la medianoche y en malas decisiones, me envolvió. Y sin embargo, aquí está tomando decisiones cuestionables. Cuestionables. Mis manos se apretaron en puños. Ir a una cita es cuestionable. Con él, la mirada de Carlos se posó en José con una tal desaprobación que realmente sentí lástima por el hombre. Sí, José se aclaró la garganta. Mire, quizá yo debería... Sería lo más sensato, dijo Carlos, sin dejar de mirarme. No. Me giré hacia José, la culpa y la ira luchando en mi pecho. José, lo siento mucho. Esto es inapropiado y poco profesional, y tú no te mereces. Está bien. José ya retrocedía, sus instintos de supervivencia finalmente activados. Nosotros podemos reprogramar. ¿O no? Está... Sí. Prácticamente huyó hacia la salida. Lo vi marcharse, con la mandíbula tan apretada que sentía que se me iban a romper los dientes. Cuando me volví hacia Carlos, la furia que había estado reprimiendo durante 3 años finalmente encontró su voz. Eso fue completamente fuera de lugar. ¿Lo fue? Se acercó aún más, empujándome contra la barra. Sus guardaespaldas se posicionaron para bloquearnos de la vista, creando un pequeño espacio de privacidad en medio de la multitud. ¿Quiere que hablemos de lo que está fuera de lugar, María? Nunca usaba mi nombre. Nunca. Siempre era señorita Ruiz, manteniendo esa distancia profesional. Esa cuidadosa barrera entre empleador y empleada. Escucharlo ahora en ese tono bajo y peligroso se sintió como una violación, como una intimidad sin permiso. No tenías ningún derecho. Tengo todo el derecho. Su mano se alzó sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su palma junto a mi mejilla. ¿Tienes idea de lo que eres para mí? Mi corazón dio un vuelco. ¿Su asistente? ¿Mi asistente? Lo repitió como si fuera lo más ridículo que hubiera escuchado jamás. Sí, mi asistente. La mujer que sabe dónde estoy cada momento del día. Que gestiona mis comunicaciones. Que tiene acceso a información que podría destruir imperios. Su voz bajó a un susurro apenas audible. La mujer que podría arruinarme con una sola llamada telefónica a las personas equivocadas. El hielo inundó mis venas. Nunca habíamos hablado de esto, de lo que realmente era él, de lo que realmente implicaban sus negocios. Era un acuerdo tácito. Yo organizaba sus reuniones legítimas y no hacía preguntas sobre las que no estaban en el calendario. Nunca lo haría. Lo sé. Su mano finalmente hizo contacto, sus dedos se curvaron alrededor de mi mandíbula con sorprendente delicadeza. Eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué? Las palabras salieron sin aliento. Su pulgar rozó mi labio inferior y todo mi cuerpo respondió. Un rubor traicionero de calor que me hizo odiarme a mí misma, incluso mientras me inclinaba hacia su toque. Lo que me preocupa, dijo, con sus ojos oscuros e intensos, y ardiendo con algo que no podía nombrar, es verte sonreír a otro hombre. Verte con ese vestido. Su mirada recorrió mi cuerpo,
y volvió a subir, posesiva y hambrienta. Un vestido que nunca he visto antes, saber que te arreglaste para él, saber que reíste por él. Estás celoso. La revelación se escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Celoso? Rió, pero fue un sonido áspero y amargo. Una palabra tan pequeña para lo que siento ahora mismo. Su otra mano encontró mi cintura, atrayéndome contra él, y pude sentir la tensión vibrando a través de su cuerpo. Control apenas mantenido, peligro apenas contenido. No me posees, susurré. Ah, no. Su frente tocó la mía. Y que Dios me ayude. No me aparté. Dime que no piensas en mí. Dime que no sabes exactamente cómo me gusta el café, porque te has memorizado todo sobre mí. Dime que no contienes la respiración cuando estoy demasiado cerca. No podía. No podía decirle ninguna de esas cosas porque serían mentiras. Esto está mal, dije en su lugar. Probablemente. Su nariz rozó mi mejilla, sus labios flotando cerca de mi oído. Pero fuiste a una cita, María. Dejaste que otro hombre te mirara, te tocara. Su agarre se tensó. Eso es lo que está mal, Carlos. Señor Moretti, dijo uno de sus guardaespaldas en voz baja. Tenemos una situación. El hechizo se rompió. Carlos retrocedió, su expresión suavizándose en esa máscara impenetrable que llevaba como armadura. Pero sus ojos seguían ardiendo. Nos vamos, dijo, no a su guardaespaldas, a mí. No voy a ninguna parte contigo. Sí. Agarró mi bolso de la barra, se pasó mi abrigo por el brazo. Sí lo harás, porque en unos 30 segundos, unas partes muy interesadas van a cruzar esa puerta buscándome. Y tú, María, eres la última persona que debería estar cerca de mí cuando lleguen. Como si fueran invocados por sus palabras, la entrada del bar se abrió. 3 hombres con trajes caros entraron, sus ojos escaneando la multitud con eficiencia profesional. La mano de Carlos se envolvió alrededor de mi muñeca, no con brusquedad, pero absolutamente inquebrantable. Ven conmigo ahora, o te dejo que les expliques por qué estás aquí. Es tu elección. Ya se estaba moviendo, tirando de mí hacia una salida trasera que no había notado antes. Sus guardaespaldas se pusieron en formación a nuestro alrededor, y no tuve más remedio que seguirlo o ser arrastrada. Lo último que vi antes de desaparecer por la puerta fue la bebida abandonada de José en la barra, el hielo derritiéndose en el whisky caro, y mi reflejo en el espejo detrás. Una mujer que parecía haber cometido un terrible e irreversible error. El callejón detrás del Meridian olía a lluvia y basura, un contraste chocante con el lujo perfumado que acabábamos de dejar. El agarre de Carlos en mi muñeca se mantuvo firme mientras me guiaba hacia un elegante SUV negro que estaba parado en las sombras, sus ventanas tan oscuras que parecían charcos de aceite. Uno de sus guardaespaldas, el más alto, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, abrió la puerta trasera. Carlos soltó mi muñeca solo para colocar su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome dentro con una suavidad que contradecía el acero de sus movimientos. Me deslicé por los asientos de cuero suave como la mantequilla, mi corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Carlos me siguió, acomodándose a mi lado con una facilidad depredadora. La puerta se cerró con un sólido golpe que sonó inquietantemente como el sellado de una bóveda. «¡Arranca!», instruyó Carlos. La pantalla de privacidad ya estaba levantada, separándonos de sus hombres en la parte delantera. El vehículo se incorporó suavemente al tráfico, y de repente me vi atrapada en un espacio confinado con el hombre en el que había pasado 3 años tratando de no pensar fuera del horario de oficina. Las luces interiores eran tenues,
proyectando su rostro en un relieve afilado, todo sombras y ángulos, hermoso y aterrador a partes iguales. ¿Quiénes eran esos hombres? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Nadie de quien debas preocuparte. Estaba tecleando rápidamente en uno de sus teléfonos, con la mandíbula apretada. Siempre y cuando hagas exactamente lo que digo. La ira ardió brillante y caliente en mi pecho, quemando el miedo. No soy uno de sus soldados, señor Moretti. No puede simplemente... ¿No puedo qué? Guardó el teléfono en el bolsillo, su atención plena dirigiéndose a mí como un foco. ¿No puedo protegerte? ¿No puedo sacarte de una situación en la que tu presencia podría matarte? ¿Matarme? La palabra se me atascó en la garganta. Está siendo dramático. ¿Lo estoy? Se inclinó más y me presioné contra el asiento de cuero. Dime, María, ¿qué crees que harían esos hombres si supieran quién eres? Si se dieran cuenta de que la mujer sentada en ese bar, con un aspecto absolutamente... Su mirada volvió a recorrer mi cuerpo, devastadora. Es la misma mujer que procesa mis transacciones financieras, que conoce mi horario, que podría testificar sobre mi paradero en cualquier día. Las implicaciones se posaron sobre mí como una manta húmeda, pesada, sofocante. Me usarían contra ti, susurré. O te eliminarían para eliminar la responsabilidad. Sus dedos encontraron un mechón de mi pelo que se había escapado de su cuidadoso peinado, enredándolo entre sus dedos. ¿Entiendes ahora por qué no te permito ser visible? ¿Por qué trabajas desde mi oficina privada? ¿Por qué no estás en ningún directorio de la empresa? ¿Por qué he pasado 3 años manteniéndote oculta? Nunca lo explicaste. No debería tener que hacerlo. Su voz se endureció. Eres lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas, para entender lo que significa que la mitad de mis reuniones no estén registradas, que ciertas llamadas telefónicas se dirijan a través de líneas encriptadas, que hombres que parecen poder romper cuellos con sus propias manos me sigan a todas partes. Tragué con dificultad. Me había dicho a mí misma que solo era seguridad, que los hombres de negocios exitosos necesitan protección, y el resto... Su pulgar rozó mi pómulo, un toque tan suave que me hizo doler el pecho. Las partes en las que elegiste no pensar. Elegí mantener mi trabajo. La admisión se sintió como una derrota. Para pagar mi alquiler, para no hacer preguntas. Chica lista. Pero no sonó complacido. Sonó resignado. Pero no lo suficientemente lista como para mantenerse alejada de los lugares públicos. No lo suficientemente lista como para evitar llamar la atención sobre sí misma. No puedo vivir en una jaula. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. No puedo pasarme la vida entera invisible porque tú has decidido que soy una especie de responsabilidad. No eres una responsabilidad. Su mano ahuecó mi cara, obligándome a mirarlo a los ojos. Eres una vulnerabilidad. Mi vulnerabilidad. Y en mi mundo eso es infinitamente más peligroso. El Lesov giró bruscamente y agarré la manija de la puerta para mantenerme firme. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en rayas doradas y rojas. Nos dirigíamos lejos del centro, hacia las colinas donde las fincas se extendían detrás de puertas y cámaras de seguridad. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Soltó mi cara, pero su mano encontró mi rodilla, su palma caliente a través de la fina tela de mi vestido. ¿Mi casa? No. Intenté apartarme, pero no había a dónde ir. Llévame a mi piso. ¿Tu piso con la cerradura rota de la puerta del vestíbulo? Ese donde cualquiera podría entrar y encontrar el apartamento 4B. Sus dedos se apretaron en mi rodilla.
Absolutamente no. ¿Cómo sabes que mi cerradura está rota? Su silencio fue respuesta suficiente. Me has estado vigilando. No era una pregunta. La realización debería haberme aterrorizado. En cambio, envió un escalofrío confuso por mi columna vertebral. ¿Cuánto tiempo? Desde el día en que entraste en mi oficina hace 3 años, con un vestido 2 tallas más grande y zapatos con los tacones desgastados, y me dijiste que serías la mejor asistente que jamás había tenido. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Tuviste razón. Por cierto, esa no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. El SUV disminuyó la velocidad, acercándose a una verja flanqueada por pilares de piedra. La verja se abrió en silencio, aparentemente esperada, y entramos por un sinuoso camino de entrada bordeado de setos impecables. La finca de Carlos Moretti emergió de la oscuridad como algo sacado de una novela gótica, toda de piedra y cristal, con líneas modernas y nítidas, iluminada desde el interior por una luz dorada. Se extendía por la cima de la colina, dominando la vista de toda la ciudad de Málaga abajo. Había programado entregas aquí, arreglado contratistas, incluso organizado una gala benéfica en los jardines la primavera pasada, pero nunca había estado dentro, nunca había cruzado el umbral de la distancia profesional al territorio personal. No puedo estar aquí, dije, el pánico subiendo por mi garganta. Puedes y lo estarás. El sub se detuvo bajo un pórtico, y la puerta de Carlos fue inmediatamente abierta por otro guardaespaldas. Este era más bajo, más fornido, con ojos que no pasaban nada por alto. Te quedarás aquí esta noche, donde sé que estarás a salvo. Mañana discutiremos los arreglos. ¿Arreglos? Pero él ya estaba saliendo del vehículo, extendiendo su mano para ayudarme a salir. Me quedé mirando esa mano, dedos elegantes, callos en la palma que sugerían que hacía más que firmar papeles y hacer llamadas. Un anillo de plata en su mano derecha, grabado con símbolos que no reconocí. Tomar su mano se sintió como aceptar algo que no podía retirar. La tomé de todos modos. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y me sacó al fresco aire de la noche. El aroma de jazmín flotaba pesado en la oscuridad, mezclado con el sabor a cloro de lo que supuse que era una piscina en algún lugar de las sombras. Alejandro te mostrará una habitación de invitados, dijo Carlos, señalando al guardaespaldas más bajo. Encontrarás todo lo que necesitas allí. Hablaremos por la mañana. Espera. Le agarré el brazo mientras se giraba para irse. Bajo la tela cara, sus músculos eran sólidos, tensos. No puedes simplemente secuestrarme y luego secuestrarte. Sus cejas se alzaron. Viniste voluntariamente, bajo coacción, bajo protección. Cubrió mi mano con la suya. Hay una diferencia, ¿no? Busqué en su rostro alguna señal del hombre con el que había trabajado durante 3 años. El empleador controlado y distante, que nunca alzaba la voz ni mostraba emociones más allá de una leve desaprobación, porque ahora mismo sentía que me estaba manteniendo prisionera. Algo cambió en su expresión, se suavizó. Levantó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos que envió calor a toda velocidad por mis venas. Si quisiera mantenerte prisionera, María, estarías en mi cama ahora mismo, no en una habitación de invitados con una puerta que se cierra por dentro. Su aliento rozó mi piel. Pero estoy tratando de ser un hombre mejor de lo que mis instintos quieren que sea. Así que ve con Alejandro. Descansa. Y por la mañana discutiremos por qué sentiste la necesidad de exhibirte frente a extraños cuando sabes, siempre has sabido, que me perteneces.
Soltó mi mano y desapareció en la casa antes de que pudiera formular una respuesta. Alejandro se aclaró la garganta diplomáticamente. Por aquí, señorita. Lo seguí aturdida, mi mente girando. El interior de la casa de Carlos era exactamente lo que esperaba. Caro, de buen gusto, frío. Suelos de mármol, arte moderno en las paredes, ventanales de suelo a techo que ofrecían vistas de las luces de la ciudad de Málaga abajo. Todo perfecto, todo controlado, como el hombre mismo. Alejandro me condujo por una escalera curva hasta el segundo piso, por un pasillo bordeado de puertas cerradas. Se detuvo en una cerca del final, abriéndola. «Estará cómoda aquí», dijo con un acento. Italiano probablemente. La mayoría del círculo íntimo de Carlos había estado con él desde que emigró de Sicilia hace 15 años. Si necesita algo, hay un teléfono junto a la cama. Marque 0. Alejandro, lo detuve antes de que pudiera irse. Esos hombres del bar, ¿qué tan peligrosos son? Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, lo suficientemente peligrosos como para que el señor Moretti dejara una reunión para sacarla de allí. Lo suficientemente peligrosos como para que usted no debería haber estado allí en primer lugar. Hizo una pausa. Él no está tratando de controlarla, señorita. Está tratando de mantenerla con vida. Cerró la puerta suavemente, dejándome sola en una habitación más grande que mi piso entero. Una cama tamaño king dominaba una pared, vestida con sábanas blancas que probablemente costaban más que mi salario mensual. Las puertas francesas se abrían a un balcón. Un baño en suite relucía con mármol y cromo. Me quité los tacones y caminé hacia el balcón, abriendo las puertas. El aire nocturno era fresco contra mi piel enrojecida. Abajo, la ciudad se extendía como una alfombra de estrellas, hermosa y distante e imposible de tocar. Mi teléfono vibró en mi bolso. Había olvidado que lo tenía. José Chen, espero que estés bien. Eso fue intenso. Quizá deberíamos quedarnos solo como compañeros. Casi me reí. Pobre José. Había querido una cita sencilla y en su lugar se había visto arrastrado a la oscura órbita que rodeaba a Carlos Moretti. María, lo siento mucho por lo de esta noche. Sí, definitivamente quedémonos solo como compañeros. Te mereces algo mejor. Su respuesta fue inmediata. Tú también, ten cuidado. Pero ya era demasiado tarde para tener cuidado. Había dejado de tener cuidado en el momento en que acepté este trabajo hace 3 años. En el momento en que vi a Carlos Moretti al otro lado de su escritorio y sentí esa peligrosa atracción mezclada con miedo. Otro mensaje apareció. Este de un número desconocido. Desconocido. Duerme bien, María. Mañana negociaremos los términos de tu continuidad en el empleo y tu seguridad. C. Me quedé mirando esas palabras, mi ritmo cardíaco acelerándose de nuevo. Términos, seguridad, como si esas cosas fueran negociables, como si yo tuviera alguna opción en lo que viniera después. Un suave golpe en mi puerta me hizo sobresaltar. Sí, es Alejandro. Señorita, el señor Moretti quería que le trajera esto. La puerta se abrió a una rendija y una funda de ropa pasó, seguida de una pequeña bolsa de compras. Ropa de dormir, artículos de tocador, ropa para mañana. ¿Cómo lo sabía? Pero claro, Carlos conocía mi talla. Probablemente sabía qué marca de pasta de dientes usaba, qué champú prefería. Me había estado vigilando durante 3 años. Gracias, logré decir. La puerta se cerró de nuevo. Dejé las bolsas en la cama y abrí la funda de ropa. Dentro había un camisón de seda verde, esmeralda profundo, de diseñador. Probablemente costaba más que todo mi armario. Y para mañana un vestido simple pero elegante, gris carbón,
profesional pero no severo, zapatos que me quedarían perfectos, ropa interior todavía en su embalaje, exactamente de mi talla. La bolsa de compras contenía artículos de tocador de lujo, un cepillo para el pelo, desmaquillador, todo lo que pudiera necesitar. Debería haber sido un detalle considerado. En cambio, se sintió como una prueba. Prueba de que Carlos Moretti me conocía mejor de lo que me conociera a mí misma, que había estado preparándose para este momento, o uno similar, desde hacía más tiempo que esa noche. Me puse el camisón, me quité el maquillaje, me cepillé el pelo. La cama era tan cómoda como parecía, las sábanas frescas contra mi piel, pero dormir me parecía imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos. La forma en que me había mirado en el bar, posesivo, hambriento, apenas controlado. La forma en que su mano se había sentido en mi piel. La forma en que había pronunciado mi nombre, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Me perteneces. Las palabras resonaron en mi mente, y odiaba lo mucho que una parte de mí quería que fueran verdad. Odiaba que 3 años de distancia profesional se hubieran borrado en una noche, revelando la verdad que me había estado ocultando. No solo trabajaba para Carlos Moretti, ya era suya. Había sido suya desde el día en que entré en su oficina y sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Y mañana ambos tendríamos que afrontar lo que eso significaba. Aquí debo hacer una pausa, porque lo que sucedió en esas primeras horas y lo que me esperaba era de una locura tal que a veces, incluso ahora, me pregunto si realmente sucedió. Cuando uno se encuentra en medio de una situación que desafía toda lógica y experiencia, es fácil dudar de la propia cordura. Imagina por un momento una vida estructurada, ordenada, predecible, y de repente, ¡boom! Un terremoto que no solo sacude tus cimientos, sino que los pulveriza. Todo lo que creías saber sobre ti misma, sobre tus límites, sobre lo que era posible en tu vida, se desmorona en un instante. Y no puedes evitar sentir una punzada de excitación mezclada con el pánico más absoluto. ¿Cómo se supone que procesas eso? ¿Dónde encuentras el manual de instrucciones para lidiar con un hombre que parece sacado de una película, que es aterradoramente real y que de repente declara que eres suya? No hay tal cosa, no hay guión, solo eres tú, en el ojo del huracán, intentando respirar. Es una situación que te hace cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida y cada una que estás a punto de tomar. En fin, volvamos a la historia. La luz del sol se filtraba por las cortinas vaporosas, pintando rayas doradas en el techo desconocido. Por un momento desorientado, olvidé dónde estaba. Luego, la memoria regresó de golpe. El bar, el agarre posesivo de Carlos, esta jaula dorada disfrazada de habitación de invitados. Me incorporé, el pelo enredado alrededor de mis hombros, el camisón de seda retorcido por una noche inquieta de sueño fragmentado. El reloj en la mesita de noche marcaba las 7:47 a.m. del viernes. Ya debería haber estado en la oficina, preparando el primer café expreso de Carlos del día, revisando su agenda, manteniendo la cuidadosa rutina que habíamos construido durante 3 años. En cambio, estaba en su casa, vistiendo ropa que él había proporcionado, atrapada en una situación que no entendía del todo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Ruiz, la voz de una mujer acentuada y educada. ¿Puedo pasar? Sí. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 50 años, vestida con pantalones negros sencillos y una camisa blanca impecable. Su cabello gris estaba recogido en un moño pulcro, y sus ojos oscuros me evaluaron con la eficiencia de alguien que había pasado toda una vida sirviendo. Soy Carmen,
La ama de llaves del señor Moretti me pidió que le avisara que el desayuno está listo cuando usted lo esté. Dejó una bandeja en la cómoda, café, zumo de naranja, un croissant que olía a recién horneado. Él está en su estudio, la tercera puerta a la izquierda. Abajo. Gracias. Me abracé a mí misma, de repente consciente de lo delgado que era el camisón. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, pero algo brilló en sus ojos. Comprensión, quizá, o lástima. ¿Él trae a mujeres aquí a menudo el señor Moretti? Nunca. La palabra fue inmediata, definitiva. En 15 años usted es la primera mujer que pasa la noche en esta casa que no es familia o personal. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Él no es lo que la gente piensa, señorita. No es fácil, pero no es cruel. Lo que sea que haya hecho, las reglas que haya roto, es porque cree que la está protegiendo a usted. Se fue antes de que pudiera responder. Me duché en el baño de mármol, usando productos que olían a lavanda y vainilla. El vestido que Carlos había proporcionado me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Los zapatos eran de cuero italiano, domados lo justo para ser cómodos. Incluso el maquillaje en la bolsa de compras coincidía con mi paleta habitual. Era inquietante ser conocida tan completamente por alguien a quien había tratado de mantener a distancia. Trencé mi cabello húmedo sobre un hombro y me armé de valor. Era hora de enfrentar cualquier negociación que Carlos hubiera planeado. La casa estaba más tranquila a la luz del día, pero no menos imponente. Mis pasos resonaron en el mármol mientras descendía la escalera. En algún lugar podía oír voces. Carmen hablando un italiano rápido con alguien, agua corriendo, el zumbido distante de lo que podría haber sido una aspiradora. Sonidos normales de una casa que era cualquier cosa menos normal. Encontré el estudio fácilmente. La puerta estaba entornada y a través de ella pude ver a Carlos sentado detrás de un enorme escritorio, su atención fija en la pantalla de un portátil. Se había cambiado del traje de anoche a pantalones oscuros y un suéter de carbón que lo hacía parecer más joven, menos intimidante, casi humano. Luego, levantó la vista y esos ojos oscuros me inmovilizaron, y recordé exactamente lo que era: depredador, poseedor, hombre que había declarado que le pertenecía sin preguntar si yo estaba de acuerdo. Pasa. Cerró el portátil, dándome toda su atención. ¿Café? Tomé algo arriba. Entré en el estudio, manteniendo el escritorio entre nosotros como una barrera. Necesitamos hablar de anoche. De acuerdo. Se reclinó en su silla, estudiándome con una intensidad que me erizó la piel. Empezando por qué sentiste la necesidad de ir a una cita con alguien completamente inadecuado. El calor me subió a las mejillas. José es perfectamente adecuado. Es amable. Es normal. Es aburrido. Carlos se puso de pie, rodeando el escritorio con esa gracia fluida que siempre me hacía pensar en grandes felinos. Peligroso, hermoso, mortal. Está por debajo de ti en todos los sentidos posibles. Inteligencia, ambición, pasión. No sabes nada de él. Sé que trabaja en contabilidad. Sé que conduce un sedán de hace 7 años y vive en un apartamento tipo estudio en un barrio mediocre. Sé que pasó 15 minutos hablando de criptomonedas mientras tú parecías querer morir. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Sé que no es nada de lo que realmente quieres. ¿Y qué es lo que quiero? El desafío se escapó antes de que pudiera detenerlo. Su mano se alzó, sus dedos se enredaron en mi trenza,
tirando lo suficiente como para hacerme jadear. ¿Quieres a alguien que te vea? ¿Quién sabe que tomas el café con demasiada crema y que te muerdes el labio cuando te concentras? ¿Quién nota cuando usas un perfume nuevo o te quedas leyendo hasta tarde? Su pulgar trazó mi labio inferior. ¿Quieres a alguien que te ha estado observando durante 3 años, memorizando cada detalle, cayendo más y más profundo en la obsesión con cada día que pasa? Se me cortó la respiración. Carlos, ¿quieres a alguien que quemaría el mundo entero antes de permitir que alguien te hiciera daño? Su frente tocó la mía, su voz bajando a un susurro ronco. Alguien que dejó una reunión con hombres que podrían acabar con mi imperio, porque te vio sentada en un bar con otro hombre y no pudo pensar en nada más que en sacarte de allí. Eso no es sano. No. Su risa fue oscura, autocrítica. Realmente no lo es, pero es honesta, que es más de lo que tú me has estado dando. Empujé su pecho, necesitando espacio, necesitando aire. Me dejó retroceder, pero sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Depredador observando a la presa. He sido perfectamente honesta. Soy su asistente. Eso es todo lo que he sido. Mentirosa. La palabra fue suave, pero cortante. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo contienes la respiración cuando me acerco demasiado? ¿Cómo tu pulso se acelera cuando digo tu nombre? ¿Cómo buscas excusas para tocar mi mano cuando me pasas documentos? Eso es, no lo hago. Hace 3 meses usaste un perfume que nunca habías usado antes. Algo con jazmín. Lo elogié. Y lo has usado todos los días desde entonces. Se acercó de nuevo, acorralándome contra una estantería. Hace 2 meses tuve una pesadilla. Me desperté gritando. Tú estabas en tu escritorio, fuera de mi oficina. Te habías quedado hasta tarde para terminar un proyecto y entraste sin llamar. No hiciste preguntas. Simplemente te sentaste a mi lado hasta que mi respiración se estabilizó. Recordé esa noche. Recordé la vulnerabilidad en sus ojos, rápidamente enmascarada. La forma en que su mano había encontrado la mía en la oscuridad. Eso se llama ser una buena asistente. Eso se llama preocuparse. Sus manos se apoyaron a cada lado de mi cabeza, enjaulándome. Y anoche, cuando toqué tu cara, te inclinaste hacia mí. Cuando te atraje cerca, no te resististe, te derretiste. Para. Mi voz se quebró. ¿Por qué? ¿Porque la verdad es incómoda? ¿Porque has pasado 3 años fingiendo que no sientes lo que yo siento? Su nariz rozó mi cuello, inhalando profundamente. Jazmín, lo estás usando ahora. Carlos, esto no puede pasar. Puse mis palmas sobre su pecho, sintiendo su corazón latiendo bajo la tela cara. Eres mi empleador. Hay reglas. ¿Reglas? Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme, y la expresión de su rostro era una mezcla de diversión y frustración. María, yo rompo las reglas para ganarme la vida. Opero en espacios donde las leyes son sugerencias y la moralidad es negociable. ¿Y a ti te preocupan las éticas laborales? Alguien tiene que hacerlo. Las lágrimas picaron mis ojos, inesperadas y no deseadas. Alguien tiene que mantener algún tipo de límite, porque si no, si me dejo sentir lo que yo... Me corté, horrorizada por lo que casi había admitido. Sus ojos se suavizaron. Lo que tú qué. Nada. María. Mi nombre fue una caricia. Una orden. Termina la frase. No. Cobarde. Pero lo dijo suavemente, su pulgar atrapando una lágrima que se había escapado por mi mejilla. Está bien, lo diré yo primero. Estoy enamorado de ti.
Lo he estado desde hace más tiempo del que quiero admitir. Y anoche, verte sonreír a otro hombre, me di cuenta de que he terminado de fingir que puedo mantenerte a distancia. El mundo se inclinó. No puedes estar enamorado de mí. ¿Por qué no? Gesticulé impotente, buscando palabras que se sintieran lo suficientemente grandes para este momento. Porque eres Carlos Moretti. Porque eres poderoso y peligroso y estás completamente fuera de mi alcance. Porque soy solo. ¿Solo qué? ¿Solo la mujer en la que confío mi vida? ¿Solo la persona que me conoce mejor que nadie? ¿Solo la razón por la que vengo a la oficina, incluso cuando podría trabajar desde cualquier lugar? Sus manos ahuecaron mi cara, obligándome a ver la verdad en sus ojos. No eres solo nada, María. Lo eres todo. Un golpe en la puerta del estudio rompió el momento. Nos separamos. O más bien, yo me aparté mientras Carlos permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada por la irritación. ¿Qué? Su voz era lo suficientemente cortante como para romper cristales. Alejandro abrió la puerta, su expresión de disculpa. Jefe, tenemos un problema. Los hombres de anoche han estado haciendo preguntas sobre la mujer con la que se fue. La temperatura en la habitación bajó. Todo el comportamiento de Carlos cambió. El hombre vulnerable desapareció detrás de una máscara de fría calculación. ¿Cuántos saben? Solo que se fue con una mujer. Pelo oscuro, vestido azul marino. Están revisando las grabaciones de seguridad del bar y los negocios cercanos. Entonces necesitamos movernos más rápido. Carlos se giró hacia mí, su expresión ilegible. María, necesito que escuches con mucha atención. Esos hombres trabajan para la familia Valentino. Son competidores, enemigos, y si averiguan quién eres, te usarán contra mí. ¿Cómo? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. De cualquier forma que necesiten. Secuestro, chantaje, peor. Miró a Alejandro. Localiza a Miguel. Dile que prepare la casa de seguridad en las montañas. Salimos en 1 hora. Espera. Agarré el brazo de Carlos mientras Alejandro desaparecía. Casa de seguridad en las montañas. No puedes simplemente arrancar mi vida entera porque cometí un error. Su voz era dura, autorreprochable. Debería haberme mantenido alejado de ese bar. Debería haberte dejado tener tu patética cita con tu mediocre contable, pero no lo hice. Les mostré que importas y ahora eres un objetivo. El peso de lo que estaba diciendo se posó sobre mí. Esto ya no era posesividad ni celos. Esto era un peligro genuino, del tipo que mata a la gente. ¿Por cuánto tiempo? Susurré. Hasta que pueda neutralizar la amenaza. Sacó su teléfono, ya tecleando. Podrían ser días, podrían ser semanas. Tengo una vida, Carlos. Un piso, facturas que pagar. No puedo simplemente desaparecer. Tu alquiler está pagado hasta fin de año. Tus servicios están en débito automático. Tu teléfono funcionará en cualquier lugar. No levantó la vista de la pantalla. He estado preparándome para esta posibilidad desde el día en que empezaste a trabajar para mí. Has estado... La ira surgió caliente y justificada. Eres arrogante, controlador, prepotente. Sí. Finalmente me miró a los ojos. Todas esas cosas, pero también vivo y decidido a mantenerte a ti de la misma manera. Su mano encontró la mía entrelazando nuestros dedos. Sé que estás enfadada. Sé que esto es injusto, pero María, necesito que entiendas algo. Esos hombres no negocian, no muestran piedad. Y si te ponen las manos encima, no hay nada que no haría para recuperarte, incluyendo cosas que te harían odiarme.
La cruda honestidad de su voz me dejó sin aliento. ¿Qué tipo de cosas? Las que no hablamos en compañía civilizada. Su agarre se tensó. Las que confirmarían cada oscura sospecha que hayas tenido sobre mí. Las que probarían que soy exactamente el monstruo del que la gente susurra. Debería haberme aterrorizado. Debería haber estado corriendo hacia la puerta, llamando a la policía, haciendo cualquier cosa excepto quedarme allí con mi mano en la suya. Pero el miedo no era lo que sentía. Lo que sentía era algo mucho más peligroso. Comprensión. Está bien, me lo escuché decir. La casa de seguridad. Iremos. La sorpresa brilló en su rostro. Así, sin más. Así, sin más. Le apreté la mano, tomando una decisión que sabía que no podría retractar. Pero Carlos, cuando esto termine, cuando esté a salvo y esos hombres ya no sean una amenaza, vamos a tener una conversación muy larga sobre límites y consentimiento y cómo se ve realmente una relación sana. Una sonrisa real cruzó su rostro, transformándolo en alguien más joven, más ligero. ¿Así que va a haber una relación? Todavía no lo he decidido, dije, pero yo también estaba sonriendo, a pesar de todo. Pregúntame de nuevo cuando no estemos huyendo por nuestras vidas. Me atrajo cerca, presionando un beso en mi frente que se sintió como una promesa. Trato hecho. La casa de seguridad era un nombre inapropiado. En realidad, era una extensa cabaña en los Pirineos, a 3 horas al norte de Barcelona, rodeada de pinos y un silencio tan completo que parecía otro mundo. Arquitectura moderna disfrazada de encanto rústico, ventanales de suelo a techo, vigas vistas, una chimenea de piedra que dominaba la sala de estar principal. Habíamos viajado en convoy, Carlos y yo en la parte trasera de su SUV, Alejandro y Miguel siguiéndonos en un segundo vehículo. El viaje había sido tenso, lleno de llamadas telefónicas en italiano que solo entendía parcialmente, y largos silencios pesados. Ahora, de pie en la sala principal mientras la luz de la tarde se colaba por las ventanas, la realidad de mi situación se cristalizó. Estaba sola con Carlos Moretti en la naturaleza, con solo sus guardaespaldas como testigos de lo que sucediera a continuación. Hay 3 dormitorios arriba, dijo Carlos, quitándose la chaqueta. Debajo vi el contorno de una pistolera de hombro. Un arma. Por supuesto, llevaba un arma. Toma el que prefieras. Alejandro y Miguel patrullarán el perímetro y monitorearán las cámaras de seguridad. Estamos completamente fuera de la red aquí. ¿Fuera de la red significa sin internet? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Mis nervios a flor de piel. Internet satelital encriptado. Y tu teléfono funciona, pero cada llamada se enruta a través de canales seguros. Se dirigió a la cocina, toda de acero inoxidable y granito negro, y abrió el frigorífico. Carmen había abastecido el lugar. ¿Tienes hambre? No la tenía. Mi estómago estaba hecho un nudo, pero asentí de todos modos. Necesitando algo que hacer con mis manos, alguna forma de sentirme normal en esta situación profundamente anormal, Carlos sacó ingredientes con sorprendente eficiencia. Pasta fresca, tomates, albahaca, ajo. Se movía por la cocina como si perteneciera a ella, arremangándose para revelar antebrazos tensos con músculos y salpicados de cicatrices que nunca había visto antes. ¿Tú cocinas? Me encaramé a un taburete de la barra, observándolo con fascinación. Mi abuela insistía en que todos sus nietos aprendieran. Decía que un hombre que no podía alimentarse a sí mismo era inútil. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Tenía opiniones muy fuertes sobre la mayoría de las cosas. Falleció hace 5 años, un ataque al corazón. Rápido, ella lo hubiera querido así.
Puso una olla de agua a hervir, luego comenzó a picar ajo con precisión experta. Ella fue quien me crió después de que mis padres murieran. Me enseñó todo lo importante. Esta era más información personal de la que Carlos había compartido en 3 años. Me incliné hacia adelante, hambrienta de detalles, de cualquier cosa que me ayudara a entender al hombre detrás de la impenetrable fachada. ¿Qué edad tenías cuando murieron? 12. El cuchillo se movía constante, rítmicamente. Accidente de coche. O eso dijo la policía. Mi abuela nunca lo creyó. Pensó que... Se detuvo, su mandíbula tensa. Ella pensó que era la familia Valentino. Venganza por algún desacuerdo comercial que mi padre tuvo con ellos. ¿La misma familia cuyos hombres estaban en el bar anoche? Sí. Echó el ajo en una sartén, añadió aceite de oliva. El chisporroteo llenó la cocina, seguido de ese aroma distintivo que me hacía la boca agua a pesar de mi ansiedad. Mi abuela pasó el resto de su vida enseñándome a sobrevivir en un mundo donde existían personas como los Valentino. Cómo ser más duro, más inteligente, más implacable. Es entonces cuando decidiste... Gesticulé vagamente, sin saber cómo decirlo. ¿Convertirte en un criminal? Añadió los tomates, aplastándolos con una cuchara de madera. No decidí. Heredé los negocios de mi padre, legítimos y de otra índole, sus deudas, sus enemigos, su imperio. Me miró, sus ojos oscuros e ilegibles. Tenía 18 años, apenas había terminado la escuela, y de repente era responsable del sustento de 50 personas y de una red de operaciones que no entendía del todo. Así que aprendí rápido. La pasta fue al agua hirviendo. Carlos añadió albahaca a la salsa, la probó, ajustó el condimento. Cada movimiento era controlado, competente, como todo lo demás que hacía. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté en voz baja. Porque debes saber quién soy, lo que soy. Apagó el fuego, me miró de frente. Debes saber que he hecho cosas que te horrorizarían, que he tomado decisiones que la mayoría de la gente llamaría monstruosas, que el imperio que he construido está edificado sobre cimientos de violencia y miedo. ¿Estás tratando de asustarme para que me vaya? Estoy tratando de ser honesto. Se acercó, apoyando las manos en la encimera a cada lado de mí. Porque si vamos a hacer esto, sea lo que sea esto, necesitas saber lo que estás aceptando. No soy un buen hombre, María. Soy un hombre que hace cosas malas por razones que puedo justificar. Pero tú quizás no. Alcé la mano, tocando la línea de su mandíbula, sintiendo el rasguño de la barba incipiente bajo mis yemas. ¿Y si te dijera que no me importa? Entonces te llamaría mentirosa. Pero sus ojos se habían oscurecido con algo que parecía esperanza o peligro. Quizás no soy ni lo uno ni lo otro. Quizás he pasado 3 años observándote, viendo cómo tratas a tus empleados, cómo honraste la memoria de tu abuela financiando un centro comunitario en su nombre, cómo te encargaste de las facturas médicas de Carmen cuando su marido enfermó. Tracé la línea afilada de su pómulo. Quizás he visto lo suficiente para saber que eres más complicada que buena o mala. Su mano cubrió la mía, presionando mi palma contra su rostro. ¿Me vas a destruir o me destruirás? Nunca. La palabra fue feroz, absoluta. Quemarían todo mi imperio hasta las cenizas antes de permitir que algo te haga daño. Me besó entonces y no fue gentil. Fue desesperado, posesivo, 3 años de deseo reprimido, condensados en un solo momento. Sus manos se enredaron en mi pelo, inclinando mi cabeza hacia atrás, y yo me abrí a él, saboreando ajo y frustración, y algo más dulce debajo.
Había imaginado este momento más veces de las que quería admitir. Noches solitarias en mi piso, la voz de Carlos aún resonando en mis oídos por alguna llamada telefónica o reunión. Pero la imaginación no me había preparado para la realidad, para la forma en que me consumía como si yo fuera aire y él se hubiera estado ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansaba contra la mía. La pasta se va a cocer demasiado. Susurré. No me importa. Pero se apartó, recuperando la olla de la estufa con manos temblorosas. En realidad, sí me importa. Mi abuela me perseguiría si arruinara una pasta perfectamente buena. Lo absurdo de la situación, discutiendo la pasta después de un beso que había reorganizado mi estructura molecular, me hizo reír. Una risa real, de esas que liberan la tensión y el miedo y dejan algo más ligero a su paso. Carlos sonrió, una sonrisa de verdad que arrugó las comisuras de sus ojos y lo hizo parecer casi aniñado. Ahí está. ¿Quién? La mujer que se rió de mis chistes malos durante tu entrevista, que no se intimidó por mí ni siquiera cuando debería haberlo hecho. Escurrió la pasta, la mezcló con la salsa. Supe que estaba en problemas en el momento en que me sonreíste. ¿Problemas? Los que hacen que un hombre reconsidere toda su vida. Sirvió la comida, me deslizó un plato junto con un tenedor y una servilleta. Come. Apenas tocaste el desayuno. La pasta estaba perfecta, al dente, la salsa rica en tomate, albahaca y ajo. Comí mecánicamente al principio, luego con auténtica hambre, hasta que mi plato estuvo vacío y me sentí casi humana de nuevo. Mejor. Carlos apenas había tocado su propia comida, observándome en su lugar. Sí, dejé el tenedor. Gracias por cocinar, por... Gesticulé vagamente a todo. No ser un monstruo completo con esta situación. La noche es joven, dijo, pero su tono era de broma, no amenazante. Como si fuera invocada por la mención de la noche, el sol comenzó su descenso, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. La temperatura bajó y Carlos se movió para encender un fuego en la enorme chimenea. Pronto las llamas crepitaron y bailaron, proyectando una luz dorada por la habitación. Me acurruqué en el sofá de cuero, observándolo trabajar. Se había quitado la pistolera, el arma ahora guardada en una caja fuerte, me había dicho, y parecía casi doméstico con su suéter y pantalones, atendiendo el fuego como si fuera una tarde normal en una relación normal. Excepto que nada de esto era normal. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté cuando se unió a mí en el sofá, manteniendo una distancia prudente que se sentía a la vez respetuosa y frustrante. Después de que se resuelva esta amenaza, depende. Estiró el brazo por el respaldo del sofá, sus dedos jugando con las puntas de mi cabello. De lo que tú quieras. Quiero la verdad, toda ella. Me giré para mirarlo. Quiero saber exactamente lo que haces, quién eres realmente, lo que significaría estar contigo. Permaneció en silencio por un largo momento, mirando el fuego. Cuando habló, su voz era baja, mesurada. Dirijo una red de operaciones por toda la ciudad y más allá, algunas legítimas, bienes raíces, restaurantes, importación-exportación, algunas menos. Muevo dinero para personas que no pueden usar la banca tradicional. Proporciono protección a negocios en ciertos barrios. Intermedio acuerdos entre partes que no pueden reunirse abiertamente. Hizo una pausa. Y a veces, cuando las negociaciones fracasan, autorizo acciones que resuelven los problemas permanentemente. ¿Quieres decir matar gente? Quiero decir asegurar que los problemas no vuelvan a surgir.
Sus ojos se encontraron con los míos, inquebrantables. No lo hago a la ligera, no lo hago a menudo, pero sí, eso es parte de lo que soy. El fuego crepitó, un búho ululó en la oscuridad, y la familia Valentino quieren lo que yo tengo: territorio, influencia, respeto. Su mano encontró la mía entrelazando nuestros dedos. Durante años hemos mantenido una tregua incómoda. Ellos se mantienen en sus carriles, yo en los míos. Pero últimamente han estado presionando, probando los límites. Anoche estaban reuniendo información, viendo si tenía vulnerabilidades que pudieran explotar. Y ahora saben de ti. Ahora saben que dejé una reunión por una mujer, que tengo algo que vale la pena proteger. Su agarre se tensó, lo que significa que estás en peligro hasta que pueda convencerlos de que tocarte les costaría más de lo que están dispuestos a pagar. ¿Cómo haces eso? Su sonrisa fue fría, peligrosa, recordándoles por qué la gente teme el nombre Moretti, dejando muy claro que las consecuencias de hacerte daño serían catastróficas. Levantó mi mano a sus labios, siendo el monstruo que mi abuela me entrenó para ser. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero no era del todo miedo. Era algo más oscuro, más primitivo. El conocimiento de que este hombre se convertiría en una pesadilla para protegerme. Debería tenerte miedo, susurré. Deberías. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Cualquier persona cuerda estaría corriendo ahora mismo. Entonces quizá no estoy cuerda. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros, porque en lo único que puedo pensar es en lo mucho que quiero que me beses de nuevo. María. Mi nombre fue una advertencia y una oración. Si te beso de nuevo no voy a parar. Entonces no pares. Algo se rompió en él, su control quizás, o su resolución de ser un caballero. Me atrajo a su regazo, sus manos agarrando mis caderas mientras su boca encontraba la mía. Este beso fue diferente al primero, más profundo, más hambriento, teñido con la promesa de lo que vendría después. Lo abracé con mis piernas, mi vestido subiéndose, mis manos enterradas en su cabello. Hizo un sonido grave en su garganta, sus dedos hundiéndose en mi carne lo suficiente como para dejar marcas. 3 años, jadeó contra mi cuello. 3 años observándote, deseándote, diciéndome que no podía tenerte. Me tienes ahora. Me aparté lo suficiente para mirarlo, para ver el deseo ardiendo en sus ojos. Si me quieres. Sí. El río, el sonido áspero. María, quererte es lo único de lo que estoy seguro ahora mismo. Se puso de pie, levantándome con él como si no pesara nada. Envolví mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba hacia las escaleras, su boca sin dejar la mía. Mañana nos ocuparíamos de las amenazas y el peligro y la complicada realidad de lo que nos estábamos convirtiendo. Mañana haría más preguntas, exigiría más respuestas, descubriría cómo navegar una relación con un hombre que vivía en las sombras. Pero esta noche era para quemar 3 años de distancia, para cruzar cada línea que habíamos sido demasiado cuidadosos de acercarnos, para descubrir lo que significaba pertenecer a Carlos Moretti de todas las formas posibles. Me acostó en una cama en el dormitorio principal, su cuerpo cubriendo el mío, y mientras sus manos comenzaban su exploración, sentí que la última de mis resistencias se desmoronaba. Había elegido esto, lo había elegido a él. Cualesquiera que fueran las consecuencias que vinieran después, las enfrentaría. Pero primero tendría este momento, esta noche, este hombre que me miraba como si yo valiera más que su imperio. Mía, susurró contra mi piel. Dilo.
Y lo hice. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas y me desperté envuelta en los brazos de Carlos, su pecho cálido contra mi espalda, su aliento constante contra mi cuello. Por un momento me dejé existir en ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde nada era complicado, donde yo era solo una mujer siendo abrazada por un hombre que había susurrado promesas contra mi piel en la oscuridad. Luego, la realidad se coló con el amanecer. Estaba en una casa de seguridad en las montañas. Había hombres que querían usarme como moneda de cambio contra el hombre que actualmente me abrazaba como si fuera algo precioso. Toda mi vida se había puesto patas arriba en menos de 48 horas, y a pesar de todo, a pesar del peligro y las complicaciones y la absoluta locura de la situación, me sentía más en paz de lo que había estado en 3 años. Estás pensando demasiado alto. La voz de Carlos era ronca por el sueño. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Puedo sentir tu cerebro funcionando. Alguien tiene que pensar. Me giré en su abrazo, encontrando sus ojos oscuros ya fijos en mí. No podemos escondernos aquí para siempre. Lo sé. Su mano se alzó, apartando el pelo de mi cara con una ternura que me hizo doler el pecho. Alejandro llamó hace 1 hora. Los Valentino han estado tranquilos. Demasiado tranquilos. ¿Qué significa eso? Significa que están tramando algo. Me besó la frente, luego me soltó a regañadientes, sentándose. La luz de la mañana pintó su torso desnudo de oro, resaltando viejas cicatrices que yo había rastreado con mis dedos en la oscuridad. Cada una historia, cada una prueba de una vida vivida al borde de la violencia. Pero también significa que tenemos tiempo. Tiempo para ser estratégicos en lugar de reactivos. Me envolví en la sábana, de repente consciente de mi desnudez a la dura luz del día. La noche anterior se había sentido inevitable. Ahora mismo, al ver a Carlos pasar de amante a estratega, sentí el peso de lo que habíamos hecho posarse sobre mí. ¿Qué planeas? ¿Una reunión? Cogió su teléfono de la mesita de noche, ya desplazándose por los mensajes. Territorio neutral. Giovanni Valentino y yo cara a cara. Eso suena peligroso. Lo es. Me miró. Su expresión se suavizó. Pero también es necesario. Necesito que entienda que no eres un objetivo viable, que el costo de tocarte es demasiado alto. ¿Y si no está de acuerdo? Entonces vamos a la guerra. Lo dijo simplemente, como si hablara del tiempo, y destruiré todo lo que ha construido hasta que no le quede más que arrepentimientos. La violencia casual en su tono debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir más segura que en días. Este era Carlos Moretti, un hombre que quemaría el mundo por las personas que amaba. Y de alguna manera, imposiblemente, yo me había convertido en una de esas personas. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la noche. Giovanni aceptó reunirse en la finca Rossi. Don Rossi es de la vieja guardia, respetado por ambas familias. Él mediará. Carlos dejó su teléfono, dándome toda su atención. Te quedarás aquí con Alejandro y Miguel. La propiedad es segura. Nadie la conoce, excepto mi gente más confiable. No me gusta que me dejen atrás. Y no me gusta ponerte en peligro innecesario. Se acercó, ahuecando mi cara con sus manos. María, necesito que entiendas algo. Lo que estoy a punto de hacer, lo que quizás tenga que hacer, no es algo que debas presenciar. No es el hombre que quiero que veas. He visto lo suficiente como para saber quién eres. No. Su pulgar rozó mis labios. Me has visto en control, civilizado, pero mañana por la noche quizás tenga que ser otra cosa. Algo que demuestre que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es mío. La posesividad en su voz me envió un escalofrío por la espalda.
No de miedo, algo más complicado. Prométeme que volverás. Siempre selló la promesa con un beso que sabía a devoción y peligro a partes iguales. He pasado 3 años enamorándome de ti. No voy a perderte ahora. El resto del día transcurrió en una extraña domesticidad. Carlos trabajó desde la oficina de la cabaña, atendiendo llamadas y videoconferencias, mientras yo exploraba la propiedad con Alejandro como mi sombra. Las montañas se extendían infinitamente en todas direcciones. Pinos y nieve virgen creaban un paisaje tan hermoso que parecía irreal. Almorzamos juntos, sándwiches que Carmen había empacado, comidos en la terraza mientras veíamos a los pájaros revolotear entre las ramas. Carlos me contó historias sobre su abuela, sobre crecer en Sicilia antes de venir a España. Yo le conté sobre mi infancia en hogares de acogida, sobre la serie de hogares temporales que me habían enseñado a empacar ligero y a no esperar nada permanente. ¿Es por eso que nunca echaste raíces?, preguntó. Su mano encontró la mía al otro lado de la mesa. ¿Por qué tu piso apenas tiene muebles? ¿Por qué nunca hablas de planes a largo plazo? Quizás entrelacé nuestros dedos. O quizás solo estaba esperando algo por lo que valiera la pena quedarse. Y ahora estoy aterrada. La admisión salió más fácil de lo que esperaba. Aterrada de haberme atado a algo, a alguien que podría desaparecer en cualquier momento, de despertarme un día y que todo esto haya sido un sueño. No es un sueño. Me atrajo a su regazo, envolviéndome en sus brazos como si pudiera protegerme del mundo con pura fuerza de voluntad. Es un riesgo, una apuesta, una elección de creer que lo que tenemos vale la pena luchar por ello, incluso si luchar significa que la gente salga herida. Incluso entonces, su voz era firme, segura, porque la alternativa, vivir sin ti, volver a esa distancia cautelosa, dolería más que cualquier cosa que los Valentino pudieran hacerme. Esa noche, Carlos volvió a cocinar. Esta vez le ayudé a cortar las verduras mientras él preparaba pollo y risotto. Nos movíamos por la cocina como si lo hubiéramos hecho 1000 veces, anticipando los movimientos del otro, cómodos en el espacio compartido. «Eres bueno en esto», observé, viéndolo remover el risotto con paciente precisión. Cocinando, la domesticidad, siendo normal. Dejé mi cuchillo. Es extraño verte así, tan diferente de la oficina. En la oficina, soy el señor Moretti, el jefe, el hombre que no puede mostrar debilidad o incertidumbre. Probó el risotto, ajustó el condimento. Aquí puedo ser simplemente Carlos, el hombre que está irremediablemente enamorado de su asistente y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pareces bastante seguro de ti mismo para mí. Estoy aterrorizado. Se giró para mirarme, y por una vez su máscara había desaparecido por completo. Aterrorizado de fallar en protegerte, de que mi mundo destruya lo que estamos construyendo, de que un día te despiertes y te des cuenta de que te mereces algo mejor que un hombre con sangre en sus manos. Crucé hacia él, enmarcando su rostro con mis manos, obligándolo a ver la verdad en mis ojos. No voy a ninguna parte. Pase lo que pase mañana, venga lo que venga después, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen los compañeros. ¿Compañeros? Probó la palabra. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Me gusta eso. Bien. Lo besé suavemente. Porque ahora estás atrapado conmigo. Cenamos en el suelo frente a la chimenea, los platos equilibrados en nuestros regazos, hablando de todo y de nada. Me habló de planes para los negocios legítimos, de querer transformar más operaciones en territorio legal. Yo le conté sobre mi sueño de volver a la universidad, quizás obtener un título en gestión empresarial. Yo lo pagaré, dijo de inmediato. No,
Negué con la cabeza. Si hago esto, lo hago yo misma, a mi manera. Testaruda, te encanta. Realmente lo hago. Dejó su plato a un lado, atrayéndome cerca. Todo de ti, tu terquedad, tu fuerza, la forma en que te niegas a ser intimidada incluso cuando probablemente deberías estarlo. Hicimos el amor de nuevo esa noche, más lento esta vez, saboreando cada toque, cada confesión susurrada. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos, entrelazados, sentí algo que nunca antes había sentido. Hogar. No un lugar, una persona. Este hombre peligroso, complicado, imposible que de alguna manera se había vuelto esencial para mi existencia. La mañana llegó demasiado rápido. Carlos ya estaba despierto cuando abrí los ojos, vestido con un traje oscuro, su expresión seria mientras revisaba su teléfono. ¿Es la hora?, pregunté, incorporándome. Pronto. Se acercó a la cama, sentándose en el borde, su mano encontró la mía. Alejandro se quedará contigo. Miguel viene conmigo. Si algo sale mal, si no tienes noticias mías antes de medianoche, Alejandro tiene instrucciones de llevarte a un lugar seguro. Nueva identidad, nueva vida. No. Le apreté la mano con fuerza suficiente para doler. No hables como si no fueras a volver. Estoy siendo realista. Entonces, sé realísticamente optimista. Lo atraje para un beso que sabía a desesperación y esperanza. Vuelve a mí, eso es una orden. Sí, señorita. Su sonrisa era genuina, aunque teñida de tristeza. Te amo, María Ruiz, en caso de que no lo haya dicho lo suficiente. No lo has hecho. Toqué su rostro, memorizando cada detalle. Así que tendrás que volver y decirlo 1000 veces más. Trato hecho. Las horas después de que Carlos se fuera, pasaron con una lentitud agonizante. Alejandro intentó distraerme con conversación, con ofertas de comida que no podía comer, con garantías de que todo estaría bien. Pero todo lo que pude hacer fue mirar el reloj y esperar. Las 8, la reunión estaba empezando. Las 9, aún sin noticias. Las 10. Mi teléfono permanecía en silencio. A las 11 me paseaba por la sala como un animal enjaulado. Mi imaginación conjuraba escenarios cada vez más horribles. Carlos desangrándose en algún almacén. Una traición. Una emboscada. Todas las formas en que esto podía salir mal. Señorita Ruiz, necesita sentarse, dijo Alejandro suavemente. El jefe sabe lo que hace. ¿Sí? Me giré hacia él. ¿O está tan concentrado en protegerme que se está haciendo vulnerable? La expresión de Alejandro se suavizó. Se ha estado preparando para esta confrontación durante años, incluso antes de que usted entrara en su vida. Los Valentino han sido un problema durante mucho tiempo. Esta noche es solo el movimiento final en un juego muy largo. ¿Qué no me estás diciendo? Dudó, luego suspiró. El hombre que conducía el coche que mató a los padres del señor Moretti era un soldado de los Valentino. El jefe lo ha sabido durante 15 años. Ha sido paciente, estratégico, construyendo su poder hasta que fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. Esto es una venganza. Es una cuestión de justicia. La mandíbula de Alejandro se tensó. Y de asegurar que su familia, su futuro, estén a salvo. Eso la incluye a usted, señorita. Mi teléfono vibró. Lo agarré tan rápido que casi se me cae. Carlos, ya está. Vuelvo a casa. El alivio me inundó con tanta intensidad que mis rodillas casi cedieron. Alejandro me sostuvo con una mano en el codo. Ya ves, se lo dije. Pero no lo creería de verdad hasta que lo viera, hasta que pudiera tocarlo y confirmar que estaba entero y a salvo. 20 minutos después,
Los faros cortaron la oscuridad. Estaba en la puerta antes de que el vehículo se detuviera, mi corazón martilleando. Carlos salió del sub e incluso en la penumbra pude ver que estaba ileso. Sin sangre, sin heridas visibles, solo mi hombre peligroso y complicado caminando hacia mí con determinación. Corrí hacia él y él me atrapó, levantándome del suelo, enterrando su rostro en mi pelo. «Estoy bien», murmuró. «Estoy bien». Se acabó. ¿Qué pasó? Me aparté para mirarlo, buscando respuestas en su rostro. Giovanni y yo llegamos a un acuerdo. Su sonrisa era afilada, depredadora. Sabe que tocarte significa guerra, guerra que le costaría todo. También sabe que tengo suficientes pruebas de sus actividades ilegales como para desmantelar toda su operación si intenta algo. Destrucción mutua asegurada. Exacto. Me bajó pero mantuvo sus brazos alrededor de mí. Nunca seremos amigos, pero tenemos una tregua. Una que incluye que tú eres completamente intocable. Así que puedo volver a casa, a mi vida. Sí. Dudó. Si eso es lo que quieres. Miré a este hombre que había puesto mi mundo patas arriba, que me había estado observando durante 3 años, enamorándose de mí mientras yo hacía lo mismo, que había arriesgado todo, su imperio, su vida para mantenerme a salvo. Quiero ir a casa, dije lentamente, pero casa ya no es mi piso, es donde quiera que estés tú. Sus ojos se oscurecieron de emoción. María, no soy ingenuo. Toqué su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mi palma. Sé lo que significa estar contigo, el peligro, las complicaciones, los secretos que tendré que guardar, pero también sé que 3 años fingiendo no amarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Así que sí, elijo esto. Te elijo a ti. Me besó entonces, profundo y posesivo, delante de Alejandro y Miguel y el cielo estrellado. Un beso que se sintió como una promesa, como un principio. «Cámbiate de casa conmigo», dijo cuando finalmente nos separamos. «No a la casa de seguridad, a mi verdadera casa. Comparte mi vida, toda ella, incluso las partes peligrosas, especialmente esas, porque necesito a alguien que me vea todo y se quede de todos modos». Su mano ahuecó mi cara. «Te necesito. Entonces me tienes». Sonreí sintiendo que algo encajaba dentro de mi pecho, algo que se sentía como pertenencia. «Pero Carlos, vamos a tener oficinas separadas. Me niego a ser una de esas parejas que no pueden mantener límites profesionales en el trabajo». Él rió real y sin reservas. «De acuerdo, aunque no prometo nada sobre lo que pase después del horario de oficina. No esperaría menos». 6 meses después, me encuentro en el estudio de Carlos, revisando contratos para una nueva empresa legítima. El sol de la tarde pinta cuadrados dorados en la alfombra persa. A través de la ventana, puedo ver la ciudad extendiéndose bajo nosotros, hermosa y peligrosa y hogar. Pasos detrás de mí, brazos envolviéndome la cintura, labios en mi cuello. «Se supone que estás en una reunión», le digo, apoyándome en el pecho de Carlos. La reunión terminó temprano. Giovanni está sorprendentemente de acuerdo estos días. Sus manos se extienden por mi estómago. Probablemente porque su hija se casa con un Moretti. «Tu primo es valiente o está enamorado. A veces son la misma cosa». Me giró en sus brazos, sus ojos oscuros y suaves, como otra persona que conozco. Alguien que aceptó casarse con un hombre peligroso a pesar de toda lógica. Miro el anillo en mi dedo, una sencilla banda de platino con un solo diamante perfecto. Me lo propuso hace 3 meses.
En el aniversario de la noche en que me encontró en aquel bar, la noche en que todo cambió. Debo estar loca, digo, haciendo eco de palabras que había pronunciado antes. Probablemente. Me besas suavemente, pero eres mi tipo de locura, mi compañera, mi hogar y tu asistente. Eso también. Su sonrisa es traviesa, aunque eres absolutamente terrible manteniendo los límites profesionales. Yo me río. Tú fuiste quien cerró con llave la puerta de tu oficina ayer. Detalles, me interrumpe con otro beso. Detalles irrelevantes. Afuera la ciudad zumba con vida. En algún lugar, la gente está haciendo tratos y rompiendo reglas y viviendo en los espacios grises entre lo correcto y lo incorrecto. En algún lugar, la familia Valentino está tramando su próximo movimiento. En algún lugar, el peligro espera. Pero aquí, en este momento, con los brazos de Carlos alrededor de mí y la luz del sol calentando mi piel, no siento nada más que certeza. Había tomado mi decisión. Había elegido al hombre peligroso con un pasado oscuro y un presente complicado. Había elegido el amor por encima de la seguridad, la pasión por encima de la predictibilidad, una vida que nunca sería aburrida ni sencilla. Y lo haría de nuevo 1000 veces más. Te amo, susurra Carlos contra mi pelo, en caso de que no lo haya mencionado en la última hora. Yo también te amo. Me aparto para mirarlo. Este hombre que era mío en todos los sentidos importantes, mi jefe celoso, posesivo, sobreprotector, mafioso, tu prometido, me corrige. Eso también. Sonríe. Y en esa sonrisa veo nuestro futuro. Complicado, peligroso, hermoso. Perfecto, quién sabe. Solo el tiempo.